Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos una vez más. Recordando que estamos en la quinta temporada de webinars, mejorando la competencia en sistemas de gestión. La temporada que ya hemos iniciado desde hace 2 años, si mal no recuerdo. Y bueno, pues con énfasis en diferentes disciplinas. En esta oportunidad estamos fomentando lo que es la inocuidad. Tenemos este webinar el día de hoy, tenemos la próxima semana un webinar también que va a ser de cultura e inocuidad, que ahí nos va a estar acompañando Elda. Recordando entonces que esto es una iniciativa fomentada por KIM Consultores, que es una empresa que radica en Venezuela, operada por o dirigida por Miguel Ángel Páez y Keila Soteldo, y por KIM Consulting, que es una empresa pues dirigida por mi persona, desde acá de Perú, y por Ángel Ortiz. Bueno, nosotros tenemos esta iniciativa de ir fomentando y haciendo estas actividades para ir reforzando la competencia y poder hacer esto es compartir. Conversamos, brindamos información, tocamos algunos tips, ¿verdad? Con respecto a lo que es el tema en cuestión. El día de hoy vamos a estar abordando justamente algunos tips para auditar sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. En esta oportunidad nos acompaña Brian Cerros, quien también ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Brian es auditor líder de la FCC 22000, recordando que la FCC 22000, ¿qué es? La Food Safety System Certification, que es la fundación, la fundación para la certificación de la seguridad alimentaria basada en la 22000, ¿no? También es auditor líder de la norma ISO 22000 en su versión vigente, que es la del año 2018, y en 9001, que es la norma de sistemas de gestión de la calidad. Tiene amplia experiencia en lo que es el sector azucarero, en empresas de gases en contacto directo con alimentos, empaques para alimentos en mataderos, camaroneras, empacadoras de frutos secos y lácteos. Entonces, este es un breve resumen del perfil de Brian Cerros, ¿no? Que nos va a estar acompañando en esta oportunidad. Para recordar, esto está siendo grabado, se les comparte luego al que no pueda asistir o al que por X o Y se tenga que salir, se les comparte por el canal de YouTube. Ya se los compartimos ahorita en el chat para el que no esté suscrito o no nos siga todavía. Y bueno, quien nos quiere seguir también a nosotros como organizadoras de estos eventos, aquí tienen el QR de linking de mi persona, es de Narquis Hurtado, y por aquí también tienen el de Keila Soteldo, bueno, una representando a KIM Consulting y la otra representando a KIM Consultor. Bueno, entonces como ya saben, en esta oportunidad igual vamos a tener un espacio de unos 40 o 45 minutos con Brian abordándonos su tema y después abrimos un espacio para preguntas. Igual, ahí está el chat, pueden ir a la par haciendo comentarios o preguntas por el chat, de manera que cuando él termine podamos leerlas y podamos debatir al respecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, te dejo, Brian, para que puedas compartir tu pantalla y pues podamos iniciar. Adelante. Tienes el micrófono. Eh, listo, listo. Ok, mira mi pantalla. Sí, se aprecia Sí. perfectamente. Ok, Sí. perfecto. Muchas gracias a los asistentes, a su puntualidad. Sé que es un tema, ¿verdad?, de interés global, ya que pues la mayoría, ¿verdad? Creo que los que estamos acá nos dedicamos a esto y sobre todo, pues un tema tan bonito e interesante como es la auditoría de los sistemas de gestión. Entonces, ¿qué vamos a tocar? Vamos a ver tips previos a la preparación de la auditoría, o sea, lo que todo auditor para realizar auditoría en plantas de alimentos debe de prepararse previo, ¿ok? Tomar en cuenta. Vamos a ver técnicas para auditar la documentación. Vamos a ver técnicas para auditar in situ, es decir, los procesos, ¿verdad? Ya en planta. Vamos a ver técnicas de muestreo, no las vamos a ver todas, solo vamos a enfocarnos en una, ¿verdad? Porque, como lo mencionó Norquis, ¿verdad? Tenemos 45 minutos. Recomendaciones para la redacción de hallazgos, ¿verdad? Y las conclusiones, ¿ok?
Antes de comenzar, sí me gustaría dar este mensaje, o sea, la información presentada pues es en base a la experiencia, o sea, fracasos porque sabemos, ¿verdad?, que el proceso de auditoría es un proceso, ¿verdad?, de desarrollo de aprendizaje continuo. Yo a estos, ¿verdad?, años que tengo, igual sigo aprendiendo, entonces lo que yo voy a compartir el día de hoy es en base a mi experiencia, historias de fracaso, acierto, ¿verdad? Lo que me ha permitido tener, llevar una auditoría con éxito, ¿verdad? En base a situaciones que se me han presentado, que ahí las vamos a comentar en el transcurso. Y yo sé, ¿verdad?, que algunos acá también tienen sus diferentes formas de auditar, ¿ok? Entonces, como primera parte, quería pues dar este mensaje de advertencia, pues para que aquí estamos, ¿verdad?, para aprender todos y pues estamos, ¿verdad?, aquí abiertos también a cualquier opinión, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver como primer punto la preparación previa al auditor. Lo que todo auditor de alimentos debe de prepararse antes, ¿ok? Previo, ¿verdad? A llegar a auditar cualquier sistema de gestión. Número uno, y sé que es algo que muchas veces todos sabemos, ¿verdad? Todo damos en este caso capacitaciones, etcétera, pero muchas veces yo he visto auditores, ¿verdad?, que no cumplen, o sea, con el tema, ¿verdad?, de las normas de higiene personal. Entonces, nosotros como auditores siempre debemos de dar el ejemplo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a auditar sistemas de gestión, y nos basamos, ¿verdad?, en criterios en base a estándares internacionales. Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de cultura, ¿verdad? Vamos a auditar cultura de inocuidad y nosotros somos los que estamos fallando primeramente. Entonces, no cabe recalcar siempre, ¿verdad?, no el uso de joyería, el uso de indumentaria adecuada, ¿verdad? Plasmarse en base a las normas de higiene que tiene la organización. Siempre es bueno pedirla antes, o sea, antes de ingresar a una planta, auditar una planta de alimentos, siempre pedir las normas de higiene que tiene documentadas la organización para leerlas, ¿verdad? Documentarles, porque en el tema de comportamiento de personal y las normas de higiene varían entre organización, ¿verdad? Porque son sus reglas, ¿ok? Evitar pues prácticas antihigiénicas, ¿verdad? Lavado de manos, que siempre lo debemos de cumplir, y solicitar siempre, ¿verdad?, las normas de comportamiento para visitantes al ingreso de planta, ¿verdad? Algo que, como decimos acá, ¿verdad?, o sea, por default lo debemos de saber todo auditor, pero siempre es bueno, ¿verdad?, nosotros prepararnos, porque cada organización es distinta, ¿ok? Número dos, el cumplimiento de las medidas de seguridad. ¿Por qué comparto esto, muchachos? Porque me ha pasado que, por ejemplo, ¿verdad?, yo verifico limpieza en los equipos, ¿verdad? Paso con un paño limpio, ¿verdad? Obviamente, y dice a veces la inocuidad, mire, es que ese equipo es delicado, ese equipo, mire, pues no se puede tocar tal parte, y tal vez es algo, ¿verdad?, un hallazgo, o estoy queriendo, ¿verdad?, aumentar la muestra y encuentro sucio, entonces no puedo tocar esa parte del equipo, tal vez porque es electrónico, etcétera. Entonces, siempre, ¿verdad?, pidan autorización previa a tocar un equipo. Nosotros como auditores nos pasamos en evidencia objetiva. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, no puede decir, es que no está sucio, ¿cómo evidenciaste, verdad? Entonces, yo siempre lo que hago, pues, pasar, ¿verdad?, un paño limpio siempre en la superficie donde sí veo, ¿verdad?, cierto grado de suciedad. Entonces, siempre, ¿verdad?, pedir autorización. Andar siempre en la ruta designada para el paso peatonal, o sea, nosotros debemos de cumplir con las medidas de seguridad siempre, los EPP siempre, ¿verdad? Los debemos de cumplir, ¿ok? Y, por ejemplo, les cuento esto en base a mi experiencia. Yo, en lo personal, me gusta subirme al tanque de agua para verificar la limpieza, o inclusive en los silos de almacenamiento de grano, inclusive. ¿Qué pasa? Al subir, ¿verdad?, a esos tipos, a una altura, ¿verdad?, superior, por ejemplo, así 1.5 metros, ya requieren, ¿verdad?, ciertos permisos para esos trabajos especiales, ¿verdad?, que son trabajos en altura. Entonces, nosotros como auditores, ¿verdad?, si queremos ir más allá, verificar siempre, ¿verdad?, preguntarle a la parte, ¿verdad?, auditada cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los riesgos y si obviamente, ¿verdad?, ofrecen las medidas de seguridad, porque yo no me voy a subir, ¿verdad?, en un tanque de agua para verificar limpieza o tal vez temas de
Contaminación cruzada, sí, no me brindan las medidas de seguridad. Entonces, siempre, ¿verdad? Preguntar por las medidas de seguridad y si hay una capacitación para este tipo de riesgo, porque nosotros como auditores también nos exponemos, ¿ok? Eh, Número 3, que es algo sumamente básico, respetar el flujo de proceso. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Recuerden que una de las medidas para evitar contaminación cruzada, ¿verdad? Es respetar la ruta del personal e layout de la planta. Ok, entonces dependiendo de la categorización, ¿verdad? Los que lo tengan la planta hará zonificado. Hay zonas de alto riesgo y hay zonas de bajo riesgo. Hay zonas sucias y hay zonas limpias. Entonces, ¿qué pasa? Yo recomiendo siempre, perdón, siempre revisar las áreas limpias. O sea, al momento, ¿verdad? Que entramos empezamos la auditoría en planta, siempre revisar las áreas limpias, es decir, las áreas, ¿verdad? De bajo riesgo y después irme a las áreas sucias, ¿ok? Entonces, sé que algunos auditores también empiezan por el exterior y después por la parte interna, pero yo personal para temas, ¿verdad? De mitigar riesgos, ¿ok? Y respetar siempre el flujo, ¿verdad? El proceso, siempre iniciar por las áreas de bajo riesgo, ¿verdad? Áreas limpias, y después por las áreas de alto riesgo, ¿ok? Áreas sucias. Siempre nosotros, ahora punto número 4, como auditores debemos llevar herramientas de apoyo. ¿Verdad? Siempre, muchachos, o sea, nosotros como parte de la evidencia objetiva, ¿verdad? Siempre importante ir anotando. Entonces, una libreta, ¿verdad? Obviamente, dependiendo, ¿verdad? De la política de material quebradizo, ¿verdad? Y vidrio que tenga documentada la organización. Por ejemplo, en mi caso, siempre, ¿verdad? En este caso llevo una tableta, ¿verdad? O sea, de plástico. ¿Ok? Libretas, por ejemplo, que no traigan resortes, ¿verdad? Que sean de pegatina. Lápiz que sean de acción manual, ¿verdad? Que no traigan, bueno, por ejemplo, aquí en Nicaragua le decimos cachucha, ¿verdad? Que es la parte donde se tapa la punta en el lápiz, ¿verdad? No sé cómo lo dicen en los otros países. ¿Ok? Y siempre, ¿verdad? Yo recomiendo andar una lámpara. O sea, porque nosotros, ¿verdad? La lámpara es como nuestro segundo mejor amigo. Necesitamos iluminación, suficiente iluminación para poder visualizar, ¿verdad? Áreas oscuras, por ejemplo, debajo de mesas, debajo de equipo, drenajes, techos, etcétera. Entonces, siempre es importante llevar una lámpara y obviamente previo al ingreso todos esos equipos, ¿verdad? Se deben de higienizar, ¿verdad? Sobre todo lámpara. En el caso de celulares, pues obviamente no es permitido, ¿verdad? Ustedes lo saben, pero en el caso de lámpara, ¿verdad? Higienizarlo y también el tema de la tableta, ¿ok? Entonces, esa es como la preparación previa, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacer antes de realizar la auditoría, ¿verdad? Nosotros como auditores de inocuidad alimentaria. Vamos a ver tics para auditar documentación. Ok. Hay algo que se llama, ¿verdad? Dentro de la fase de auditoría, ¿verdad? La auditoría documental. ¿Qué nos da la parte de la auditoría documental? Nos optimiza tiempo, porque ahí nosotros, ¿verdad? Ya vamos conociendo, ¿verdad? En este caso, la estructura documental, cómo están los programas prerequisitos, cómo están los planes de control de peligro, cuáles son, en el caso, ¿verdad? El PCC, las medidas de control, cuáles son los PPRO, cuáles son los programas prerequisitos, etcétera. Entonces, nos da una visibilidad integral para nosotros dar un insumo muy importante como auditor, el checklist, ¿verdad? La lista de verificación. ¿Ok? Entonces, eso es previo, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta o en lo personal, qué documentación yo es lo que pido previo a la auditoría, ¿verdad? Esto es como tics, ¿ok? ¿Ok? Entonces yo lo divido en estos pasos, ¿verdad? La recopilación de los documentos, la identificación de los documentos aplicables, porque dependiendo, ¿verdad? Del tipo de organización. ¿Qué hago después, verdad? Revisión de la estructura documental, cómo está el tema de la información documentada. El análisis de la política y los objetivos de inocuidad, yo siempre lo pido previo porque ahí yo sé en este caso los compromisos adquiridos por la organización en base al sistema de gestión. Entonces yo en lo personal, yo lo pido, ¿verdad? Y ahí yo siempre en base a eso hago preguntas, ¿verdad? O sea, ustedes saben, ¿verdad? Que en el caso de los objetivos de inocuidad deben de ser coherentes con la política y deben de ser medibles, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de cómo yo voy a evaluar el desempeño del sistema. Entonces, es súper importante que nosotros lo pidamos previo.
Después, ¿verdad? Se revisan, se evalúan los procedimientos, se toma nota, ¿verdad? De los registros aplicables, ¿verdad? Sobre todo en el caso, por ejemplo, un programa de limpieza, ¿verdad? El programa de limpieza, los registros asociados, el plan de verificación, el tema de control de plagas, ¿verdad? Los registros asociados, etcétera. Entonces, uno va tomando notas, ¿verdad? Revisando los procedimientos para los programas prerequisitos y va tomando nota, ¿verdad? De los registros aplicables para poder, en base a eso, ¿verdad? Comparar la evidencia, ¿verdad? Lo que nos presenta la evidencia objetiva versus el criterio, ¿ok? Y al final, eso me da como resultado el checklist de auditoría, que nosotros como auditores, preparación previa es sumamente importante, que nosotros, ¿verdad? Vayamos con un checklist hecho a la medida de la organización. Sé que nosotros, ¿verdad? Normalmente podemos tomar, ¿verdad? Un checklist, inclusive internet, ¿verdad? Dependiendo de la norma que nosotros vamos a auditar, pero va dependiendo, ¿verdad? De los requisitos legales y reglamentarios de cada organización. Entonces, es muy importante que nosotros elaboremos el checklist a la medida, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primera etapa, que es la recopilación de la información, ¿verdad? Que es clave, ¿verdad? Nosotros para poder auditar sistema de gestión. ¿Qué documentos importantes que nosotros pidamos previo, verdad? Para prepararnos para la auditoría, los diagramas de flujo. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque en los diagramas de flujo, ¿verdad? Nos dan una idea de las operaciones, ¿verdad? De manera sistemática, ¿verdad? ¿Cuáles son esas operaciones unitarias, ¿verdad? Y cuáles son las posibles entradas, ¿verdad? Que son en este caso los insumos, el material de empaque, aditivos, la salida, ¿verdad? Que son los residuos y nos puede dar una idea de los posibles riesgos de contaminación cruzada. ¿Verdad? En un diagrama de flujo perfectamente lo podemos visualizar. Entonces, ¿qué es clave verificar? Que estén plasmadas todas las operaciones del proceso. Es muy importante, ¿verdad? Recuerden que a nivel de HCP nosotros necesitamos operaciones unitarias, ¿verdad? De transformación, ¿verdad? De productos, no necesitamos actividades, ¿verdad? Que estén sus entradas y sus salidas bien definidas, ¿ok? Que estén por familia de productos o productos dependiendo de la operación, ¿verdad? Si son operaciones iguales. Y sobre todo, como tics, leer bien la descripción del proceso, porque la descripción nos va a dar la pauta de lo que pasa en cada operación del proceso y nosotros nos podemos dar una idea de qué posibles, ¿verdad? Riesgos pueden estar asociados, qué variables operativas se controlan, por ejemplo, ¿verdad? Variables muy importantes para inocuidad, temperatura, tiempo, actividad de agua, pH, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Es como un TICS y también los programas prerequisitos que son aplicables, ¿ok? ¿Cuáles son los puntos claves a auditar acá? Si los diagramas de flujo, ¿verdad? Fueron verificados in situ por el equipo de inocuidad, eso es algo sumamente importante. Evaluar también a la hora del análisis de peligro si están analizadas todas las etapas del diagrama de flujo, porque a mí como parte de mi experiencia yo he encontrado como deficiencia, ¿verdad? En el caso de que, ok, tengo 25 operaciones en un diagrama de flujo, a la hora de revisar el análisis de peligro no coinciden o analizaron en una misma etapa, en una misma análisis, analizaron varias etapas cuando los peligros son distintos. Entonces sí es muy importante, podemos nosotros tener alguna oportunidad de mejora o nos da la pauta, ¿verdad? Como la técnica de muestreo por juicio para aumentar la muestra y poder, en este caso, ¿verdad? Si la muestra es suficiente, ¿verdad? Significativa, comparar con el criterio a ver si es un hallazgo. Entonces, eso es parte primordial. Otro, el análisis de peligro. Es muy importante pedirlo previo porque el análisis de peligro, ¿verdad? Como lo dice el nombre, nos va a dar la pauta, ¿verdad? De los peligros, ¿verdad? Razonablemente previsibles por cada una de las etapas. Nos va a dar la pauta, en este caso, la evaluación de riesgo, ¿verdad? ¿Qué peligros son significativos? ¿Qué peligros no son significativos? Aquellos peligros significativos, ¿verdad? ¿Cómo fueron categorizados? Que en este caso, pues hablando, ¿verdad? De FCC, si fue categorizado, ¿verdad? En un PCC o un PPRO, entonces nos da la pauta, ¿verdad? De analizar y ir formulando esas preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da ahí, verdad? Como tema de la verificación, que todas las etapas
todas las etapas del diagrama de flujo hayan sido analizadas, que la metodología de riesgo, ¿verdad?, esté documentada y que tenga una validación científica, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y que metodología sistemática se utilizó para categorizar las medidas de control, ¿verdad? Para los peligros significativos. Entonces, eso me da como pauta, por ejemplo, si yo no miro ningún tipo de metodología, entonces ahí hago la pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, al líder del equipo o al equipo de inocuidad, ¿qué metodología utilizaron para categorizar esto un PCC o un PPRO? ¿Verdad? Porque no está evidenciado en la documentación. Entonces, eso nos va a ahorrar mucho tiempo para no tener que estar revisando a la hora de llegada la etapa documental y estar revisando el análisis de peligro, porque eso toma bastante tiempo. Entonces, puntos claves a auditar aquí, ahora que los peligros identificados son razonablemente predecibles, ¿verdad? Según el proceso, el producto, el ambiente de trabajo, que los peligros significativos fueron categorizados en PCC y PPRO, y si se justificó la medida de control, ¿verdad?, para los peligros no significativos, porque pasa muchas veces en el análisis de peligro que decimos, ok, no es no significativo, pero ¿qué programa prerequisito, verdad, yo tengo para controlar ese peligro y que me dio como resultado no significativo? Entonces, esos son tips, ¿verdad?, que yo puedo ir anotando a la hora de estar revisando el análisis de peligro ahora en etapa documental. Otro, ¿verdad? Los políticas y los objetivos de inocuidad, en este caso, ¿verdad? Si cumplen con lo estipulado, ¿verdad? En el debe, el requisito de la norma, si están acordes también a la política. Muchas veces pasa de que muchos objetivos no están acordes a la política o no son respaldados por resultados, ¿verdad? No son medibles, ¿ok? Puntos clave, ¿verdad? A la hora de auditar, ¿verdad? Este tema, pues que la política haya sido comunicada y está disponible a las partes interesadas, que la política de objetivo fue establecida por la alta dirección, que es comprendida y aplicada a todo el personal de la organización. Obviamente que son preguntas que yo me tengo que formular, ¿verdad?, a la hora de revisar la política, y obviamente ya en auditoría in situ, ¿verdad?, que la vamos a ver, yo ya llevo las preguntas para yo poder tomar suficiente evidencia objetiva para evidenciar también esto que va ligado a la cultura de inocuidad. Otro documento súper importante es el plan de control de peligro. Si se fijan, todo va centrado prácticamente en HCP. ¿Qué me permite a mí pedir el plan de control de peligro, verdad? O sea, revisar que los límites críticos, ¿verdad?, para los PCC y los criterios de acción para los PPRO estén definidos, ¿ok? Verificar que se establecieron correctamente los procedimientos de monitoreo. Muchas veces han pasado que el monitoreo no responde, en este caso, al límite crítico, ¿verdad?, al criterio de acción, o no está muy claro. Entonces, esas son preguntas que yo ya puedo ir formulando. Verificar que se establecieron las medidas correctivas. Verificar antes de implementar las medidas de control, ¿verdad?, fueron validadas. Entonces, ya ahí también ya puedo ir con una pregunta en el caso, por ejemplo, de tener un PCC detector de metal, tener un PCC de pasteurización, un PCC de esterilización. Yo ya puedo ir con una pregunta, ¿verdad?, de saber cuántos PCC tiene la organización y en base a eso, cuántos informes de validación yo voy a pedir, ¿verdad?, como evidencia objetiva. ¿Ok? 12 puntos clave, ¿verdad? Revisar que los límites críticos fueron basados en literatura, ¿verdad?, que muestren la evidencia, la metodología que utilizaron para la validación de las medidas de control, ¿verdad?, si fue por literatura científica, diseño experimental, encuesta, etcétera, ¿verdad?, en base, ¿verdad?, a lo que nos dictamina el Códex Alimentario, ¿verdad?, en su guía de validación. Si el monitoreo corresponde al límite crítico o al criterio de acción, ¿verdad?, lo que estábamos comentando. Y quien hace las actividades del monitoreo es el mismo que realiza la verificación. Entonces, eso podemos verificar también a la hora de revisar el plan de control de peligro. Y al dato muy importante, también podemos anotar ya el nombre quien hace el monitoreo, porque esa persona, como dicen, vamos por ella, ¿verdad? O sea, vamos a preguntar. O sea, es de las personas claves que nosotros como auditor no se nos debe olvidar. O sea, la persona quien monitorea, ¿verdad?, un PCC o un PPRO. Entonces, una vez que ya tenemos la auditoría, la revisión documental, ¿verdad?, en base a la documentación previa que nosotros pedimos, elaboramos el checklist,
¿verdad? De verificación, ¿verdad? Hecho a la medida. Vamos con preguntas puntuales, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo que sigue posterior, verdad? Sería en este caso la auditoría in situ, es decir, ya la auditoría en los procesos, ¿ok? Entonces, acá, muy importante, a mí no particular, ¿verdad? Me gusta primero revisar la parte documental y ya después, ya la auditoría in situ, porque yo como auditor ya voy con mis notas, ¿ok? Y ya digo, ¿verdad? Ok, voy a verificar, por ejemplo, el registro detector de metal número tal, ¿verdad? Entonces, ya voy anotando, ¿verdad? Todos los registros que yo voy a verificar. Ah, tal persona, tal puesto es el que monitorea el PCC, entonces ya lo llevo, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que hacer, yo siempre le llamo, ¿verdad? Un mapa mental, ¿ok? De cómo yo voy a ejecutar la auditoría. O sea, la auditoría, muchachos, tiene que ir también conforme al proceso. O sea, yo no me puedo, se me olvidó revisar esto y después voy a regresar. No, o sea, tiene que ir acorde a un flujo. Por eso nosotros como auditores ya debemos de ir con un mapa mental. O sea, cómo vamos a ir haciendo recorrido, cómo vamos a ir auditando los procesos. ¿Ok? Entonces, la auditoría in situ, ¿verdad? De los procesos, ¿verdad? Consiste en este caso, ¿verdad? Normalmente cuando se auditan procesos, ¿verdad? Se pide el tema de testificación, que es una técnica de auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre lo que hago, ¿ok? La temperatura interna tiene que ser de 41 grados Fahrenheit, por ejemplo, ¿verdad? La temperatura interna del pollo, ¿verdad? Ok, ¿me podrías ayudar con tomar la temperatura interna? Ok, entonces necesito comprobar si realmente, ¿verdad? El pollo en el chiller, ¿verdad? Almacenamiento, enfriamiento de chiller, ¿verdad? Está antes de pasar a deshuese, ¿verdad? Entonces, toda la temperatura, ¿ok? ¿Dónde anotas ese registro? ¿Me lo podrías mostrar? Entonces, en este caso, ¿verdad? Pido testificar en base, ¿verdad? A lo que están evaluando. ¿Ok? Si digo, ¿ok? Mido la temperatura de los esterilizadores, mido el cloro residual del agua, entonces, ¿me podrías ayudar con medir el cloro residual del agua? Las concentraciones de los sanitizantes también, por ejemplo, en pediluvio, en área, ¿verdad? De sanitización, ¿verdad? Por ejemplo, en lavado de botas, en manos, ¿verdad? En desinfección de utensilios. O sea, yo voy comprobando, ¿verdad? Y voy en base a un flujo, ¿verdad? Y voy aplicando la técnica de testificar, ¿ok? Que es algo sumamente importante que nosotros tenemos que apoyar, ¿verdad? En cada uno de los líderes de proceso, ¿ok? Revisando documentación, ¿ok? ¿Qué puede ser también, ¿verdad? Durante yo el recorrido, siempre yo lo que hago, ¿verdad? Aplico la regla de los 4 cuadrantes, ¿ok? Miro arriba, miro abajo, izquierda, derecha. O sea, un auditor debe tener, o sea, el ojo en todos lados, ¿verdad? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, ¿qué miro arriba? Techos, lámparas, ¿verdad? Limpieza de lámparas. ¿Qué miro a los lados? Equipos, paredes. ¿Qué miro abajo? ¿Verdad? Debajo de las mesas, debajo de equipos, pisos, drenajes. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, esa regla, y a mí siempre me ha servido, ¿verdad? O sea, siempre, ¿verdad? Mirar el ambiente de trabajo, ¿verdad? En 4 cuadrantes. Y así no se les va a olvidar absolutamente nada, ni un tipo de detalle, ¿ok? Muy importante también, no es lo mismo hacer una auditoría para un líder de proceso que tiene cierto nivel de escolaridad, hacer una auditoría para un personal operativo, que ahí hay técnicas que yo les voy a mostrar, ¿ok? Entonces, un auditor, muchachos, siempre debe tener, ¿verdad? En este caso, sus sentidos bien alertas. Cuando hablo de sentidos, ¿verdad? El ojo, olor, oído, ¿verdad? Y tacto. Son esos 4 sentidos que nosotros como auditores debemos de estar siempre alerta. Entonces, en el caso, ¿verdad? De la vista, lo que les comentaba, la técnica de los 4 cuadrantes, ¿ok? Siempre mirar el ambiente de trabajo, ¿verdad? Dividido en 4 cuadrantes. No se les va a olvidar nada, créanme que sí, ¿verdad? Siempre siguiendo el flujo del proceso. Eh, el olor, ¿para qué, verdad? Para percibir malos olores, normalmente a humedad, ¿verdad? A moho, olor no característico del producto, olor a drenaje o aguas residuales, esa es una alerta también, ¿ok?
En el caso de los drenajes, ¿verdad? Yo les tengo un tics, en el caso de procesos húmedos, que es lo que normalmente yo hago, ¿verdad? Que me levanten la tapa del drenaje y que agreguen agua, ¿verdad? Para eso, ¿con qué objetivo? Para constatar que realmente el drenaje no está obstruido, ¿verdad? Eso, como les digo, es lo que yo, ¿verdad? Hago, ¿verdad? En mis auditorías y también que he tenido personas también, ¿verdad? Que han sido como, yo le llamo, mi maestro, mi sensei, ¿verdad? Que a lo largo de todos estos años. Escuchar atentamente, o sea, el tema, ¿verdad? De o sea, el lenguaje, ¿verdad? Corporal, verbal, muchachos, de estar atento a todo momento. Por ejemplo, ¿verdad? Si quieren esconder información, quieren esconder, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el tema de plagas también, o sea, todo eso nosotros debemos de estar escuchando atentamente, ¿verdad? Ante cualquier anomalía, ¿verdad? A cualquier conversación en los cuales, ¿verdad? Nos están ocultando algo, ¿ok? Y muchas veces, en este caso, el tema del tacto. A mí personalmente siempre me gusta, ¿verdad? Comprobar la limpieza, ¿ok? Obviamente con el protocolo adecuado, ¿verdad? Uso de guantes, un paño limpio, ¿verdad? Obviamente lavarme las manos, ¿verdad? Recuerda que tengo que dar el ejemplo, lavado de manos, un uso de guantes y un paño limpio, ¿verdad? Paso en equipos, obviamente después de la limpieza, normalmente a mí me gusta siempre auditar la limpieza preoperacional, o sea, la limpieza llave en mano, porque ahí prácticamente es como el punto crítico, ya yo te entrego la planta y debe estar nítida. Entonces, ¿verdad? Siempre verificar limpieza, piso, ¿verdad? En este caso, con el tacto, ¿verdad? Con un paño limpio. No les recomiendo, ¿verdad? Hacerlo, o sea, pasar el dedo, etcétera, porque ahí nosotros también estamos fomentando, pues, el tema de contaminación cruzada. También, ¿verdad? Les doy como tips, no pongan en riesgo también su salud y su seguridad. ¿Ya? Pidan siempre autorización, que es lo que yo les decía siempre, ¿verdad? El tema de pedir las medidas de seguridad. Ok. Entonces, una vez que ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenemos que entrevistar al personal operativo. Entonces, ¿qué debemos de hacer, muchachos, para tomar en cuenta a la hora de auditar personal operativo? El personal operativo, muchachos, representa en todas las empresas más del 60% de la auditoría. ¿Por qué? Porque es el personal, ¿verdad?, que está directamente con el producto. O sea, no es los líderes de procesos, ¿verdad? O sea, los procesos operativos, los que son de realización de productos, son en su mayoría manejados por personas, operarios, ¿verdad? Que están manipulando el producto y que son fuente potencial de contaminación. Entonces, yo les recomiendo principal, ¿verdad? No hablar con un lenguaje muy técnico, siempre portarse amigable, ponerse en los zapatos, tener empatía ante todo, no decir, mostrame, no, o sea, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Mi nombre es siempre el protocolo, ahora mi nombre es presentar, estoy haciendo una visita, ¿cómo se siente? Ahora sí, a partir que le pregunta a la persona cómo se siente y siempre te va a decir, me siento nervioso, entonces ahí aplicar la técnica, ¿verdad? Del cuchicheo, ¿verdad? Ahí un poquito de a ver, chilear un poquito, obviamente sin salir, ¿verdad? Del tema ético, o sea, para que la persona se sienta cómoda, ¿ok? Entonces, una vez que ya conoces, ¿verdad? O tienes ya la percepción, ¿verdad? Del auditado, vienes y siempre es recomendable hacer una pregunta a la vez. O sea, a veces me ha tocado de que auditores que llueven, preguntas, ¿verdad? Entonces, a veces el auditado no sabe qué hacer, la persona. Y mostrarme registro tal cosa, y mostrarme, entonces, al final se desvirtúe la auditoría y perdemos tiempo, porque obviamente la persona se siente presionada, se le olvida, etcétera. No tener miedo de esperar hasta lograr una respuesta, ahora ser pacientes, no moverse del sitio o lugar o ir a otra cosa que tal vez, ¿verdad? Nos vaya a desvirtuar también el tema de lo que estamos auditando. No tener miedo de hacer preguntas sencillas, ¿verdad? Algo bastante práctico. Repetir la pregunta de otra forma si no ha sido entendida. A mí me ha pasado ahora. Tener registros de limpieza, entonces se queda así, registro. ¿Qué es un registro?
Entonces, normalmente lo que hago, anota usted en un papelito, en un papel, anota con un lápiz, anota, por ejemplo, cuando hizo la limpieza. Ah, sí, tráeme la libreta, ¿verdad? La libreta que tienen los formatos, ¿verdad? Preimpreso. Entonces, es como saber, ¿verdad? El, el grado, ¿verdad? De dificultad que puede tener la persona, tal vez a nuestro lenguaje, que muchas veces es muy técnico, y tropicalizarlo, ¿ya? Para que la persona lo pueda comprender. Preguntar a la persona que hace el trabajo, no al guía, o sea, es decir, nunca preguntarle al supervisor. O sea, por ejemplo, si va a tener algo de limpieza, no me voy con quien hace la limpieza, con quien hace la solución de desinfectante. ¿Ok? A preguntarle al supervisor, no, voy a preguntarle directamente al que monitorea el PCC, ¿verdad? Porque el supervisor me puede decir maravilla. Entonces me tengo que ir con la persona que ejecuta la tarea. Algo muy importante es ser poco emotivos, ser imparcial siempre. O sea, siempre nosotros, ¿verdad? Nos van a querer, como por ejemplo, ¿verdad? El tema del chantaje emocional. Es que mire, si usted me pone una no conformidad, no. O sea, en este caso sí nos toca, ¿verdad? Ser empáticos, sí, pero en este caso, ¿verdad? Sin mucha, sin mucha desvirtuación, ¿verdad? El objetivo que nosotros tenemos como auditor, que es el tema de encontrar evidencia objetiva, ¿ok? Mira a la persona a la que está hablando, normalmente, ¿verdad? Estamos viendo otro lado, no, mira a la persona fija, ¿verdad? Porque también merece respeto. Disculparse por interrumpir el trabajo, porque eso siempre pasa. Nosotros en el tema de auditoría, tal vez el que está trabajando o el que está cortando carne, un ejemplo, entonces siempre lo llamamos, ¿verdad? O hacemos un muestreo, entonces siempre estamos interrumpiendo las tareas que él está realizando, entonces siempre disculparse, ¿verdad? Por interrumpir, pues, las actividades que él está realizando. No dudar es insistir buscándole evidencia si algo, ¿verdad? No nos hace clic. Nos acuerde que nosotros, ¿verdad? Buscamos evidencia objetiva. Si necesitamos aumentar muestras, lo vamos a hacer. Tomar notas si le prometen información para recordar pedirla. Siempre pasa. Esto me pasó cuando yo estaba iniciando. Recuerdo que no notaba nada. Y después, me debes esto. Y entonces al final se pierde mucho tiempo. Entonces, siempre nosotros debemos de anotar. Siempre, ¿verdad? Y información que prometen y no evidencia, entonces pedirla. ¿Ok? No discutir, ¿verdad? Hay que llevar una auditoría siempre amena. Siempre, ¿verdad? Nosotros como auditores, en base a los criterios, ¿verdad? Que es la norma. No dar opiniones, ¿verdad? Cómo hacer algo. Siempre esto me ha pasado, ¿verdad? Porque recuerden que la auditoría tiene que ser imparcial. No puedo comentar inclusive lo que hace tal vez otra organización también, porque eso no es ético, ¿verdad? Siempre nosotros ser profesionales, no dar como recomendaciones o darle la solución, ¿verdad? Porque muchas veces las organizaciones se apoyan en el auditor, es que el auditor me lo dijo, entonces no es recomendable, o sea, nosotros en este caso no debemos de dar sí debemos de dar en este caso oportunidades de mejora, pero sin embargo, el análisis de causa raíz, la solución lo tiene que hacer la organización, ¿ok? Cuidar no actuar por impulso, ¿verdad? Tomar nota y conformar su hallazgo más adelante. O sea, es decir, si todavía, ¿verdad? Me falta evidencia objetiva para yo poder sustentar ese hallazgo, entonces yo no puedo comunicar que es un hallazgo. Necesito que le podemos decir, miren, encontré este punto acá, pero voy a revisar en otras áreas para ver si la evidencia, ¿verdad? Es sustentable para un hallazgo, ¿ok? En base, ¿verdad? A un patrón, ¿ok? ¿Qué pregunta es la típica? Ahora que podemos decir, ¿me puede explicar lo que está haciendo? ¿Ok? Siempre utilizar, ¿verdad? ¿Quién lo hace? ¿Ok? ¿Cuándo lo realiza? ¿Cómo lo realiza? ¿Dónde? ¿Por qué hace esta actividad? Etcétera. Entonces, siempre ese tema de el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, ayuda muchísimo. ¿Ok? Para no ser bastante técnico. O podría comenzar también por favor, ¿me puede enseñar cómo realiza la limpieza de los equipos? ¿Me puede mostrar el registro de limpieza y desinfección? ¿Me puede mostrar cómo toma la temperatura? ¿Me puede mostrar cómo hace la solución desinfectante? Etcétera, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Si la persona está muy nerviosa, ¿verdad? O
No lo dijo claramente, ¿verdad? Entonces, perdón, no lo entiendo, me lo podría repetir. ¿Ok? Entonces, son preguntas que siempre ayudan, ¿verdad? Que la auditoría también con el personal operativo siempre sea amena. ¿Ok? Vamos a ver las técnicas de muestreo. El muestreo, ¿qué nos sirve, muchachos? Nos sirve, en verdad, para, ustedes saben, ¿verdad? Que un sistema nunca se verifica 100%. Si nosotros auditáramos un sistema 100%, o sea, serían auditorías de día. Imagínense revisar una auditoría normalmente un periodo, ¿verdad? Una auditoría interna de un año, por ejemplo. Entonces, siempre se tiene que hacer por medio de muestreo, ¿verdad? Y aplicar técnicas, ¿verdad? Ya sea un muestreo basado en juicio o un muestreo estadístico para que en este caso la muestra sea significativa. Un ejemplo, ¿verdad? Ok. Programa de mantenimiento. Ok. Vamos con el programa de mantenimiento. Ok. Sí, es importante el tema de la infraestructura, paredes, piso, etcétera. Ok. Pero revisando, ¿verdad? Los registros, ¿verdad? Se llevan conforme, etcétera. Pero voy a revisar en este caso los equipos críticos, ¿verdad? Aquellos que realmente monitorean, ¿verdad? Parámetros de inocuidad. Ok, entonces me podrías mostrar el mantenimiento, por ejemplo, el detector de metal o el mantenimiento del autoclave o el mantenimiento del túnel de congelamiento, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ¿verdad? Que en base al juicio, a mi experiencia, ¿verdad? Delimitar la muestra e irme a lo que puede significar un riesgo, ¿verdad? Para la inocuidad. ¿Ok? Entonces aquí nosotros que debemos de dimensionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, en este caso, ¿verdad? Más impacto, más riesgo para el tema de inocuidad. Entonces, ese es, en este caso, el muestreo basado en juicio. Y el muestreo, ¿verdad? Estadístico es en base, ¿verdad? A la aplicación de técnicas estadísticas, por ejemplo, técnicas de aleatoria, ¿verdad? Aleatorio simple, etcétera, ¿verdad? Que vamos a mirar uno, ¿ok? Entonces, el muestreo por juicio, ¿verdad? Es un muestreo deliberado. Obviamente, el auditor, ¿verdad? Tiene que tener la experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces, y esto me ha pasado, tal vez ustedes lo comentan al final, ¿verdad? Me hacen sus preguntas, que uno sabe dónde tal vez puede encontrar oportunidades de mejora. O sea, el auditor en base a su observación, en base a su revisión, en base a su juicio, ¿verdad? Él puede, ¿verdad? Investigar, él puede aumentar la muestra, ¿verdad? Tomarse, ¿verdad? Su juicio para crear una muestra y en base a eso tener resultados, en este caso precisos, con un mínimo margen de error. Esto pasa muchas veces en el tema de, por ejemplo, evaluación de proveedores. Yo siempre pido evaluación de proveedores críticos. Materia prima, material de empaque, aditivos, ¿verdad? Todo lo que vaya a formar parte íntegro, ¿verdad? El producto, superficies de contacto, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, proveedores de laboratorio, si son importantes, etcétera, pero obviamente tal vez la organización tenga 50, 60 proveedores. Imagínense revisar la evaluación de cada uno. No, entonces nuestro muestreo ahora tiene que ser en base a juicio, ahora experiencia. O sea, para enfocarse en los requisitos críticos y en la área más relevante que impacten directamente la inocuidad. ¿Ok? Entonces, eso obviamente, de verdad, el muestreo por juicio nos lo da la experiencia. O sea, siempre, ¿verdad? Entre que más auditemos, siempre, ¿verdad? Nos da un criterio bastante puntual y en base a riesgo. O sea, el auditor siempre tiene que basarse en riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los proveedores, ¿verdad? Control de los procesos, productos y servicios suministrados alternamente. ¿Ok? Áreas de mayor riesgo e interés. Voy a revisar proveedores críticos. ¿Por qué? Porque estos proveedores tienen mayor impacto a la inocuidad del producto al ser insumo, materia prima y contacto directo con el producto. ¿Ok? Programas prerequisitos. Ok, me voy a enfocar en este caso en los programas de saneamiento. Un ejemplo, ¿verdad? Limpieza, desinfección, control de plagas. Ok, porque son programas fundamentales para prevenir la contaminación cruzada. Ok, en el caso de plagas, ¿verdad? La presencia de plagas puede representar un alto riesgo para la inocuidad. Ok, un ejemplo, ¿verdad? Si en la auditoría in situ yo observo, por ejemplo, deficiencias disculpe, en la infraestructura, hay abertura, hay agujeros.
hay indicio, ¿verdad? De que hay plagas. Entonces, obviamente, yo a la hora de la auditoría, ¿verdad? El programa prerequisito, ¿verdad? Me voy a enfocar en este caso en base a la evidencia que yo encontré en piso. Ok, se llame tu programa de mantenimiento de infraestructura, mostrame el último reporte de control de plagas, mostrame tu incidencia, miro muchas moscas dentro del proceso. ¿Qué acciones ha tomado? Ok, entonces, en base a eso, ¿verdad? El juicio nos hace, ¿verdad? Poder priorizar las áreas de mayor riesgo. El plan de control de peligro, ¿verdad? Que nos enfocamos, el PCC y el PPRO. Entonces, yo incito, yo voy a ir directo, ¿verdad? A auditar cómo se monitorean los PCC y PPRO y si realmente el monitoreo corresponde con lo que se está haciendo actualmente en piso. ¿Ok? La verificación de los PPRs, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que sean adecuados los controles. ¿Ok? La eficacia, ¿verdad? De los PPRs y la calibración de los equipos, sumamente importante. ¿Por qué? Porque un equipo mal calibrado puede afectar la precisión de los controles. Y sobre todo, ¿verdad? Un equipo que me ayuda a estar monitoreando un PCC, ¿verdad? Se es medible por un límite crítico, bajo un instrumento que es calibrado. ¿Ok? El control del proceso y producto no conforme. Por ejemplo, ¿qué es lo que me trae a revisar? ¿Qué productos fuera de especificaciones? Mostrarme en este caso, ¿verdad? Tu protocolo de producto no conforme. Enseñarme las incidencias que has tenido, ¿verdad? Productos potencialmente no inocuos que han representado un riesgo, ¿verdad? Para la inocuidad. Las acciones correctivas, las incidencias. En las acciones correctivas, ¿verdad? Es un área de interés. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver si realmente, ¿verdad? La organización, ¿verdad? Ha tomado acciones, no que ha tomado acciones correctivas, sino que ha sido eficaz. Y ahí yo puedo también delimitar cuál es el programa prerequisito que ha sido más débil. Por ejemplo, puedo encontrar la debilidad. Ah, miro muchas incidencias en limpieza. ¿Y qué ha hecho con respecto a eso? Porque miro solo desviaciones, ¿verdad? Cuando haces en este caso el hisopado, la superficie te sale pegado siempre la mesa, el cuchillo sierra, o te sale la mesa, ¿verdad? De matanza, un ejemplo. Entonces, en base a eso también me da un juicio para poder enfocarme en áreas de mayor interés, ¿ok? Y las oportunidades de mejora, ¿verdad? Porque obviamente provienen, ¿verdad? De las no conformidades. El muestreo estadístico, pues, es una técnica, no es como el juicio, ¿verdad? En base a la experiencia, para enfocar áreas de mayor interés. En el caso del muestreo estadístico, nos permite, ¿verdad?, tener representativamente, ¿verdad?, mediante una fórmula estadística que permite, en este caso, darnos el adecuado tamaño de la muestra. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuánto personal yo tengo que auditar? Por ejemplo, a ver, siempre como auditor nosotros tenemos que pedir el alcance. Entonces, el alcance es abarcado por 700 personas. No voy a auditar hasta 700 personas. Por eso les digo, ¿verdad? Que el muestreo es utilizado para ello. Entonces, porque si no fuera una auditoría, ¿verdad? De muchos días, cuidado hasta de meses. Entonces, ¿qué tipo de muestreo existe, verdad? El muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Este muchas veces se utiliza para el tema, eh, para poder determinar la muestra representativa. Yo lo utilizo para saber cuántas personas yo debo entrevistar en base a una muestra representativa. El por variable, ¿verdad? Puede ser una medición, ¿verdad? En este caso puedo hacer un muestreo de cuántas piezas puedo inspeccionar, ¿verdad? De una línea de producción, ¿verdad? Si una línea de producción produce 1000 unidades, ¿cuántas piezas me representaría a mí? Ya sea un muestreo variable, un muestreo por variable o por atributo, ¿cuántas piezas tendría que inspeccionar? Y el muestreo, ¿verdad? De aceptación por lote. Entonces, en el caso del aleatorio simple, que normalmente, ¿verdad? Se utilizan este procedimiento probabilístico, ¿verdad? Se utiliza una aprobación objetivo, que eso obviamente nosotros ya la hemos de pedir previamente, que les comentaba, ¿verdad? Dentro del alcance, ¿cuántas personas son las que abarca el alcance, ¿verdad? Si son 300, si son 400, si son 700, ¿verdad? Entonces tenemos esta fórmula, ¿verdad? Que N, en este caso, el tamaño de la muestra requerida, o sea, que me va a dar como resultado cuántas personas, ¿verdad? Yo tengo que entrevistar para que la muestra sea significativa. Uno es un valor, ¿verdad? Parámetro fijo. Y N, ¿verdad? El tamaño de la población, o sea, elementos totales, ¿verdad?
Y E, el margen de error, normalmente presentado en decimal. ¿Qué margen de error normalmente utilizado? Un 5%, es decir, un 95%, ¿verdad? De significancia. ¿Ok? Entonces, tenemos este ejemplo, ¿verdad? Supongamos que deseamos seleccionar una muestra aleatoria, ¿verdad? Trabajadores en una fábrica de alimentos para evaluar la efectividad de los procedimientos de capacitación sobre alimentaria. La población de trabajadores es de 300 empleados y queremos una muestra con un margen de error del 5%. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? 300, que es la cantidad total, más 1 más 300, ¿verdad? Por, en este caso, el margen de error al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso nos da como resultado a entrevistar 171.43. Como no existe, ¿verdad? Si pago existe, ¿verdad? No existe una persona y media, 171 y media, entonces, en este caso es 172. ¿Ok? Y eso obviamente, ¿verdad? Se puede dividir, en este caso, por proceso, y eso también me da como pauta también los días de auditoría. ¿Ok? O inclusive si tengo un equipo auditor, cuántos auditores también me van a estar apoyando, ¿verdad? Durante la auditoría in situ. ¿Ok? Vamos al último punto, que es la redacción de hallazgo, ¿verdad? Algo sumamente importante. Las no conformidades, ¿verdad? Se detectan por proceso auditado. O sea, es decir, nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Es una auditoría por proceso y por ende las no conformidades tienen que ser detectadas por proceso. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se clasifican los hallazgos? Pues en el caso de FSC, ¿verdad? Y es como algo bien homologado también por GFSI, ¿verdad? No conformidades mayores, no conformidades críticas, no conformidades mayores, no conformidades menores, ¿verdad? Las no conformidades críticas son aquellas que llegan a impactar la salud pública. O sea, estamos auditando y tal vez encontramos un problema de contaminación, por ejemplo, plagas, una infestación de plagas, un reflujo de aguas residuales, una desviación de un PCC, ¿verdad? Y el producto ya se fue al mercado. Entonces, son problemas que afectan directamente la salud pública. Mayor puede ser, en este caso, afecta la integridad del sistema. En este caso, por ejemplo, no hacer auditorías internas, no evaluar a los proveedores críticos, no hacer revisión por la dirección, etcétera. Y la no conformidad menor, en este caso, no tiene un impacto mayor, pero sí, ¿verdad? En este caso, pueda llegar a ser un tema, ¿verdad? De un hallazgo en temas documentales. ¿Ok? Cuando la muestra, ¿verdad? O el patrón, ¿verdad? No fue suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se pueden encontrar las conformidades? ¿Verdad? Nosotros como auditores, en el caso del personal, ¿verdad? Que no demuestre la competencia, ausencia de registro, ¿verdad? Por ejemplo, siempre, a ver, por un registro, tal vez no va a ser evidencia suficiente, ¿verdad? Nosotros revisamos, un día, pero tal vez ya si encontramos un patrón, ya, ok, no es un día, ya son 15 días, ok, y vamos buscando, ahora vamos ampliando la muestra, ok, entonces mostrame los del mes pasado y voy encontrando hasta que ya la muestra es suficiente, entonces ya ahí sí tenemos suficiente evidencia objetiva para nosotros, ¿verdad? Eh, Identificar un hallazgo. La falta de calibración, ¿verdad? O verificación de los equipos, siempre los equipos, ¿verdad? Que se están utilizando en planta, siempre verificar que estén etiquetados, que estén protegidos, ¿verdad? Ante cualquier tema de modificación, ¿verdad? De la precisión, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las balanzas, ¿verdad? Si están expuestas a vibración, ambiente húmedo, eso puede un poquito afectar el tema de la precisión. El incumplimiento o incoherencia de lo establecido en la documentación. Por eso a mí es importante el tema, ¿verdad? Pedir la documentación que yo les di como tics, porque eso me da como un plano integral de lo que yo voy a ver in situ, ¿verdad? En piso. La emisión de los resultados erróneos, resultados del desempeño del laboratorio también, ¿verdad? Resultados del desempeño de los análisis de laboratorio y adquisición de productos fuera de especificación. Entonces, una no conformidad siempre debe tener, ¿verdad? La evidencia objetiva, o sea, qué es lo que encontramos, dónde lo encontramos y qué requisito afecta. En la no conformidad jamás nosotros debemos de decir, en este caso, qué es lo que ellos tienen que hacer o recomendaciones, no. En la no conformidad, siempre nosotros lo que debemos de declarar es el requisito que está incumpliendo. ¿Verdad? ¿En base a qué? Al registro, en base a entrevista, en base a observación o testificación,
¿ok? Entonces, las no conformidades pues tienen que ser cortas, claras, precisas, porque recuerden que las no conformidades que nosotros declaramos, de ahí la organización va a hacer su análisis de causa raíz, entonces tiene que ser sin ambigüedades. Por eso le tengo que decir qué encontré, dónde lo encontré, cómo fue el hallazgo y qué requisito fue afectado, ¿ok? Ser autoexplicativa, fácilmente entendible, por qué o quiénes lo leen, que describe el cumplimiento, ¿verdad? La evidencia del requisito afectado, escribido en forma objetiva, centrándose en los hechos, ¿verdad? Lo que nosotros vimos, no ser alarmista, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces. Yo hacía antes, ¿verdad? Y lo admito, a mis comienzos yo hacía redactar las no conformidades. No llenan registros desde hace 2 años, no, no hay que ser alarmista, eso no, ¿verdad? No se cuenta o que es preocupante esta situación, ¿no? O sea, una no conformidad jamás debe de ser alarmista. El evitar el uso de calificativos, por ejemplo, bueno, malo, adecuado, inadecuado, insuficiente. Ya quien lo lee no necesariamente lo va a interpretar así como nosotros lo estamos redactando. No hacer recomendaciones, ¿verdad? Que eso lo conversamos. ¿Ok? Pero aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Mala reacción. El personal de producción no sigue las prácticas de higiene adecuadas en el área de manipulación. Primeramente, en este caso, ¿verdad? No me dice específicamente qué prácticas no siguieron, ¿verdad? No me dice el qué. No me proporciona la evidencia concreta, dónde lo encontré. Y en este caso, ¿verdad? Ni siquiera me dice específicamente el área, porque área de manipulación de alimentos puede ser cualquiera. Entonces, no es lo mismo decir, ejemplo, ¿verdad? Durante la auditoría se observó que el personal de producción no se lavó las manos, no se lavó, ¿verdad? Adecuadamente las manos antes de manipular los alimentos en el área de preparación. En 3 instancias separadas, los empleados no usaron jabón y solo se enjuagaron las manos con agua durante el periodo de ¿cuánto periodo? Horas, ¿no? Esto representa un incumplimiento, ¿verdad? En el PPR 13 y en el personal de la ISO TS 22002, parte 1, ¿verdad? Dependiendo de la norma que ustedes estén auditando, pues en este caso FSC. Entonces, aquí tenemos descripción de los hechos, dónde lo vi, qué encontré, ¿verdad? La evidencia objetiva y el requisito afectado. Son 3 elementos que debe tener una no conformidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no sé si hay preguntas, hay comentarios. Bueno, amigo Brian, Ella Soteldo, excelente la exposición. Nosotros como auditores siempre estamos en este proceso de fortalecer. Bueno, aquí hay unas preguntitas que vamos a ir analizando para darle estos puntos. Fíjense, me dice Julio Rodríguez que desde el punto de vista práctico, ¿qué tan importante es seguir al pie de la letra la lista de verificación? Cuando el auditor es suficientemente competente y se limita a un cuaderno para anotar las desviaciones. En tu experiencia, Brian, con esa lista de verificación que nos has recomendado, ¿cómo debemos de actuar? Ok. La lista de verificación, sí, ¿verdad? Obviamente el auditor que tiene años de experiencia, ¿verdad? Y siempre lo he visto, pues no anda un cuadernito, nada, pero sí, siempre algo se te va a escapar. Si no anotas, por ejemplo, el caso mío, si no anotas algo, siempre se te va a olvidar. Entonces, para mí el tema de el checklist, ¿verdad? Es como una guía, un mapa mental, ¿verdad? Que yo hago para yo saber cómo voy a llevar la auditoría, porque cada auditoría siempre es diferente. No es la misma infraestructura, no son los mismos procesos, no es el mismo flujo, ¿verdad? O el layout, ¿verdad? De la planta. Entonces, siempre en la lista de verificación me sirve también como un mapa mental para no obviar, por ejemplo, cualquier área. Te comento una vez, Julio, ¿verdad? Que a mí se me olvidó, por ejemplo, el área de lavandería, porque no lo pregunté. Obviamente, por parte de la empresa que yo estaba auditando, me va a decir, mira, aquí está la lavandería. No, obviamente a ellos no les interesaba que yo fuera a la lavandería porque obviamente ahí había deficiencia. Entonces, pues, al no tener, por ejemplo, ¿verdad? Esa guía visual, ¿verdad? Entonces, pues, se me puede escapar cualquier cosa.
Entonces yo lo hago, ¿verdad? Y lo recomiendo, pues, para que les dé una base, ¿verdad? Un apoyo de cómo van a auditar y también que no se les olvide ningún requisito ya al momento de auditar, porque también puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. Fíjate, Julio y los compañeros que nos están escuchando, esa guía, como tú lo dijiste, es una guía de memoria, de poder nosotros saber cuáles son esos puntos importantes que tenemos que hacer y a auditores experimentados también las usamos, o sea, que tenemos esas guías para poderlo manejar. Lo que sí es importante es no dedicarse solamente a esa guía, sino que es un recordatorio, pero también Claro, tenemos que estar viendo esas partes importantes cuando estamos auditando. claro. Hay otro punto, Brian, que nos está diciendo, que creo que siempre es el llamativo de nosotros los auditores, es cuáles son esas no conformidades que siempre se repiten, que nosotros decimos, caramba, vamos a auditar el sector y te le apuesto que las tenemos ahí a flor, o sea, que están Ujú, puestas, facilita. Entonces me están preguntando, Brian, ujú. dinos tres de esas no conformidades que Sí. son facilita, facilita. Sí, de las más comunes que yo me he encontrado siempre, siempre. Entonces, ¿en qué programa muchas veces fallan las organizaciones? Limpieza, desinfección, Esa. Ujú. higiene personal y pareciera, ¿verdad? Básico, pero, o sea, algo tan elemental, por ejemplo, de que esté agua disponible en un lavamanos o que esté jabón de mano, muchas veces fallan. Inclusive también el tema de exámenes médicos, ¿verdad? Que forma parte también del control de salud de la persona, del personal. Y también el tema de contaminación cruzada. O sea, es un PPR que hay bastantes debilidades y yo siempre encuentro hallazgos, siempre. Ya sea por mal diseño del flujo del personal o por mal diseño del layout de la planta, ya que no está pensado en base al flujo de proceso. Entonces siempre hay como reflujo que le llamo yo, o cruce, donde obviamente no miras un flujo sistemático y el personal anda cruzándose por todos lados, área sucia, área limpia. Entonces siempre es una no conformidad que yo me encuentro, ¿verdad? Eso por mencionar los programas más comunes. Y otra también, el tema del plan de control de peligros. ¿Cuál es la debilidad mayor que yo encuentro? El tema de la validación. La Muchas de las, validación. Ujú. muchas de Ahí las está el punto. organizaciones no Ujú. hacen validación o no saben hacer una validación. Entonces, al momento que le preguntas cómo sabes que la medida de control funciona antes de implementar, es que, bueno, yo ya la implementé, yo no sé, pues yo estoy haciendo la verificación, pero o sea, la validación tiene que ser antes. Entonces, siempre hay como debilidades, siempre en el tema de la validación. Y te cuento porque, por ejemplo, en equipos de monitoreo, muchas veces, a ver, lo que muestran las empresas siempre son el manual del equipo, por ejemplo, ¿ok? O sea, no presentan un estudio en el cual, pues, homologaron, por ejemplo, en base a sus variables o sus parámetros, ¿verdad?, del proceso y pudieron llegar en este caso, ¿verdad?, a la conclusión si la medida de control funciona o no. Entonces, hay bastantes debilidades en el tema de validación y otro que ahorita que me acabo de acordar en el tema de la verificación del sistema. Muy pocas empresas hacen correctamente la verificación, tanto de los PPRs y el plan de control de peligro. O sea que esos son insumos muy importantes para evaluar el sistema de gestión. O sea que tú nos estás recomendando con la experiencia que si estamos entonces en ese proceso de auditar nuestras empresas de inocuidad, estos serían los puntos importantes, Sí, donde deberíamos de darle un poquitico de corazón, de más de amor, porque sabemos que ahí siempre hay una especie de debilidad. Yo concuerdo contigo con el de la bendita validación de los controles. Allí sí en verdad que siempre me sale ganando esos hallazgos de no conformidad. Pero eso es importante bueno, en este momento, si hay algún tipo de pregunta para poderlo hacer. Otra pregunta que nos hacen es, acuérdate que en la parte de la 22 yo tengo que ver la competencia. Es importantísimo esta parte de la competencia
tanto del equipo que se está manejando como de las personas en la organización. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tú le haces al auditado para saber ese plan de entrenamiento, esa competencia del personal que se está haciendo en función de conocer si en verdad ha sido eficaz el entrenamiento y se ha puesto en aplicación en la empresa? Ok. Normalmente es inspección in situ. O sea, yo puedo, o sea, cualquiera puede presentar un diploma, ¿verdad? Recibí un curso de HACCP, ejemplo. Ok, pero me voy a quien monitorea, ¿verdad? El punto crítico. Y la pregunta clave que yo hago, ok, ¿qué es el punto crítico para usted? Ok, y ellos me dicen, ¿verdad? Punto crítico de control, ok, ¿qué es un punto crítico de control? Ok, es que yo anoté en el registro, entonces ya me empieza contando, pero no me da la suficiente base, o sea, para la importancia que significa un punto crítico. No que me lo diga en memoria, sino en este caso el contexto, la aplicabilidad va más allá de anotar un registro por anotar. Entonces, desde ahí, yo sé que, ok, la persona, ¿verdad? Sí fue formada, pero en este caso la evaluación de la eficacia no fue adecuada. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Yo anoto, ¿verdad? Porque yo sí anoto muchísimo y me hago mi mapa mental, ¿ok? Y me voy a recursos humanos, ¿ok? Recursos humanos, o en este caso, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona forma parte del equipo de inocuidad, entonces aquí me tiene que rendir cuenta según la norma de la competencia del equipo de inocuidad, es el líder del equipo de inocuidad, porque el líder del equipo de inocuidad es el que va a velar por la competencia, va a asegurar la competencia según la norma, ¿verdad? El 5.1. Entonces, la pido, ¿verdad? Y, okay, y veo que no han hecho. O hacen una prueba, porque a mí, yo les digo sinceramente, ¿verdad? Para las 86 personas que estamos acá, para mí una prueba no es suficiente para poder evaluar la eficacia de una formación. Va más allá. O sea, ¿en qué sentido? ¿Verdad? O sea, de una evaluación al desempeño, que realmente la persona, ¿verdad? Está llenando correctamente los registros. Si esa persona, en caso de que hay una desviación del límite crítico, él está aplicando las medidas correctivas. Entonces, eso para mí es suficiente, ¿verdad? Yo lo puedo hacer y diseñar un instrumento en el cual, mira, en estos periodos de 3, 4 meses, después de la capacitación, yo te voy a estar evaluando si realmente el conocimiento, ¿verdad? Que tú adquiriste lo estás aplicando. Porque hay muchas literaturas, ¿verdad? Que dicen que un conocimiento se aplica después de 3 o se ve si se aplica de 3 o 4 meses posterior a dar una capacitación. Para ver ¿Verdad? si es eficaz. Acuérdate que tenemos que chequear porque se nos Sí, sí, olvida. Esos son los sí, puntos. sí. Claudia nos está preguntando, fíjate, este punto de la validación es un talón de Aquiles para las Ujú. empresas. Ahora bien, según tu experiencia, ¿es aceptado a que no a que no está, no hagan dado el personal o que que el personal interno tenga una suficiente formación para realizarlo? Siempre hay excusa, pero lo que no podemos olvidarnos es que este es un sector que tenemos que tener mucho cuidado, que es la parte de la inocuidad. Entonces, esa parte de la validación de los controles, que es vital. ¿Qué haces tú cuando vas a una organización y vemos en verdad que nos dan excusas y excusas que no pueden, que confunden validación con verificación? ¿Qué hacemos en este caso como auditor? Porque acuérdate que aquí estamos formando a la generación de relevo, esas personas que están empezando también en esta parte de las auditorías. Sí, yo siempre lo que hago, ¿verdad? Es constatar, ¿verdad? Obviamente, miro, ¿verdad? Uno siempre busca la toma de decisiones basada en evidencia, ¿verdad? Siempre miro los registros, por ejemplo, a ver, si por ejemplo, a ver, tal vez no han validado el PCC, pero que vamos a ver los resultados del monitoreo, ¿ok? Tal vez voy a buscando tendencias, a ver si realmente el PCC está bajo control, ¿verdad? Porque otro punto muy importante
también el tema porque durante el desarrollo del plan HACCP también puede existir lo que nosotros llamamos una revalidación, o sea, pueden cambiar los parámetros del proceso, pueden cambiar los parámetros inclusive, ¿verdad?, del producto. Entonces, siempre, ¿verdad?, yo busco el tema del análisis, o sea, la estadística, las tendencias, o sea, que a mí me dan un norte, por así decirlo, de cómo se ha ido comportando el PCC. Y obviamente, ¿verdad? En base al criterio de la norma, si la norma dice, ¿verdad? O sea, tenés que hacer la validación antes, entonces, ok, lo que yo siempre, ¿verdad? Allí les digo a la organización, ok, ustedes ya tienen ya, por ejemplo, un periodo de registro, o sea, pueden tomar su registro, pueden tomar sus análisis microbiológicos y poder hacer su misma validación, su mismo informe de validación, ¿ya? Para constatar que realmente, o sea, en base al sistema, ¿verdad? Y implementado, pues la medida funciona. Entonces, esos son como los puntos que a mí siempre me gusta revisar en esos temas porque sí, sí, pues hay bastante deficiencia pues, en ese tema. Bueno, tenemos unas últimas preguntas de mi amigo Martín. Martín nos está diciendo, pregúntale a Brian, en función de la pregunta de Claudia, ¿qué señala el FSSC en cuanto a proveedores de servicio de validación? ¿Qué certificados de competencia debe de tener? Ujú. Ok, muy bien, ¿verdad? En el Una caso, buena pregunta de aquí no, del buena, no, amigo y ya tengo Martín. ya tengo la respuesta. Ok. Ok, en el caso del requisito adicional, ¿verdad? Que nosotros tenemos de FSC, gestión de servicios, ahí, ¿verdad? Lo que estipula el requisito adicional es que, ok, podemos, ¿verdad? Utilizar laboratorios, ¿verdad? Que sigan las prácticas, las buenas prácticas, la 17025, ¿verdad? Es recomendable. O sea, ¿qué es lo que nosotros siempre debemos de procurar, ¿verdad? En un certificado que nos emite el laboratorio, ¿verdad? Tal vez no está acreditado, pero por ejemplo, el tema de el método utilizado. O sea, si el método utilizado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ya ha sido validado. O sea, es decir, se utilizó, ¿verdad? Un patrón en el cual, por ejemplo, o una normativa o una, en este caso, un estudio, ¿verdad? Que a mí me haga constar que realmente a ese límite, ¿verdad? O a ese patrón, pues el instrumento, ¿verdad? O en este caso, el análisis utilizado, pues es el adecuado y la medida de la incertidumbre, pues es mínima. Entonces, normalmente, ¿verdad? A mí siempre me gusta, por ejemplo, si es un método ISO, ya es un método más que validado, pues, sabemos en este caso, ¿verdad? La ISO. Hay otros métodos también convencionales, ¿verdad? Que se utilizan y que obviamente también nos tiene que tener el respaldo, o sea, que esa es parte de las buenas prácticas de la 17025 que recomienda el requisito adicional de FSC en la parte de gestión de servicios. Ok, Entonces, por ejemplo, tenemos en este unos caso, punticos. Brian, ajá, sigue, sí, sí, sí. perdón. Ujú. Tengo un puntico de Rivelino Bustamante. Acuérdate que eso es parte de nuestros Ujú, compañeros de WhatsApp. En mi experiencia, las empresas que llevan internamente su control de plaga es mucho mejor. O sea, estamos hablando de una ujú, pregunta de que hay empresas que llevan control de plaga y que lo hacen internamente, otros que ujú, los contratan. ujú, Javier dice, por el contrario, en mi experiencia como empresa, es mejor llevarlo en cliente proveedor. Nicole me dice, yo discrepo, o sea, que estamos apuntando que hay criterios en cuanto a ese control de plaga que es importante, que no quisiera dejarlo pasar en esta reunión. Entonces estamos hablando que tenemos varios compañeros de los grupos de WhatsApp que estamos nosotros aquí y te están hablando sobre según tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación a las empresas para ese control de plaga? Si lo hago internamente con ujú. personal mío o contrato empresa y tengo mi control igualmente. ¿Mm? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Mira, si es de manera interna, por ejemplo, tiene su brigada de fumigación, por ejemplo, aquí en Nicaragua, en temas legales, no sé, en otros países, tal vez ahí nos comentan en el chat,
sea, nosotros debemos de solicitar una licencia de fumigación ante el Ministerio de Salud. O sea, en este caso es el Ministerio de Salud que otorga una licencia para yo tener mi propia brigada de fumigación. O sea, no es como así decidir, ok, voy a tener mi brigada de fumigación y ya no. Y son varios requisitos, ¿verdad? Para solicitar la brigada de fumigación, químicos, ¿verdad? En este caso, que estén autorizados. Eh, la competencia del personal es algo sumamente importantísimo. Los exámenes médicos, ¿verdad? Ocupacionales, ¿verdad? Porque obviamente van a estar expuestos a plaguicidas. Eh, y el entrenamiento continuo, o sea, la parte de plagas, ¿verdad? Sabemos que es una parte bien dinámica, dependiendo, ¿verdad? Del tipo de plaga objetivo, ¿verdad? Que pueda tener la organización, por ejemplo, llámese roedores, cucaracha, ave, etcétera, ¿verdad? Entonces, se debe tener un programa, ¿verdad? Continuo, ¿verdad? De capacitación para mantener a ese personal actualizado. Entonces, no es solo voy a abrir mi propia brigada y ya está, ¿verdad? Ok. En el caso que sea un personal externo, que muchas veces las organizaciones lo hacen por quitarnos un dolor de cabeza y contratar a un especialista, ¿verdad? Tal vez a nivel interno no tengo los suficientes controles, ¿verdad? Para poder, pues, erradicar, ¿verdad? O mitigar el tema de plaga. Entonces, por eso contrato un externo. ¿Qué es lo que debemos de asegurar ahí, ¿verdad? Para el control de plaga externo. Número uno, en este caso, el planograma. No sé cómo lo dicen en otros países, yo le llamo planograma, el croquis, el layout, por ejemplo, de las trampas y de las lámparas, ¿verdad? Atrapamoscas también. Muy importante el tema también de las incidencias, ¿verdad? Por ejemplo, que me entregue un reporte, ¿verdad? Las incidencias poblacionales, por ejemplo, el caso de roedores, por ejemplo, el caso de trampas de pegatina o de cebo, ¿verdad? O de captura. Entonces, ¿cuál fue la incidencia poblacional, si hubo consumo o no, etcétera? Si yo tengo que rotar el tema de los plaguicidas, ¿verdad? Porque muchas veces el tema de plagas también hay que rotar plaguicidas, ¿verdad? Otro punto también muy importante, los planes de acciones, ¿verdad? Por ejemplo, de que si tengo que mejorar infraestructura, recomendaciones en limpieza. Entonces, esa parte, ¿verdad? Yo le tengo que solicitar al proveedor externo. Y también acá en Nicaragua, no sé, en otros países, por ejemplo, un proveedor de plagas debe tener una licencia de operación también por el Ministerio de Salud. Entonces, esa es Bueno, aquí parte le que... están diciendo Javier Silva, como en Venezuela también, tenemos el INSAI que autoriza la manipulación. Ok, perfecto. Entonces, creo que este es un tema que creo que sería bueno tocarlo en próximos webinar. Bueno, amigo Brian, en los comentarios de mis alrededor de 90 personas que estuvieron presentes esta noche, ha sido excelente. Ha habido ese compartir, que es lo que queremos, y invitar al grupo y a las personas que nos están oyendo, que tenemos diferentes medios de comunicación social. Tenemos un WhatsApp en el cual Brian participa y muchas de las personas que están aquí, donde todos esos detalles y esas preguntas las intercambiamos información. Entonces, Brian, bueno, en nombre de KM Consulting, empresa que está en Perú, KM Consulting, que está en Venezuela, y el Instituto para la Calidad, que es en Nicaragua, que estás tú representando, pues te damos las gracias por haber tenido el tiempo de ese compartir, de ese poder darle esa información e invitarlo a que entren en nuestros WhatsApp o en nuestras redes sociales que tenemos nosotros y cualquier pregunta la podemos trabajar. Brian, entonces, para cerrar, ¿qué Eh, eh, recomendación nos das a nosotros? Keila, Aquí está por, Norki. por aquí, sí, no me digo, por aquí dicen, necesito más webinars. Bueno, los invitamos a que estén atentos ahí siempre. De hecho, por la próxima semana tenemos otro webinar con un excelente tema que es de cultura e inocuidad alimentaria, así que no se lo pierdan. Pueden irse ya registrando. Sí. Claro. Bueno, Brian, cuéntanos entonces, en definitiva, dame ese tip como auditor. Yo quiero mejorar como auditor, ser un auditor que pueda darle ese valor a la organización, poder chequear. ¿Qué nos recomienda? Bueno, pues de antemano, ¿verdad? Agradecerles muchísimo el espacio, ¿verdad? A Keila, a Norki, siempre es un placer
estar compartiendo con ustedes. Yo que recomiendo, ¿verdad? Es seguir estudiando, seguir Exactamente. mejorando nuestras Ujú. competencias y querer siendo mejor cada día y sobre todo que les guste lo que hacen. Porque cuando les gusta, por ejemplo, a mí, de las tres cosas, ¿verdad? Que yo hago, por ejemplo, ¿verdad? Formación, consultoría y auditoría. Para mí, auditoría está en el top número uno, no porque, ajá, sea la contraparte, sino porque me gusta agregar, lo que tú hablas, ¿verdad, Keila? Me gusta agregar valor. O sea, un auditor que no agrega valor, pues no es un buen auditor. No, aquí cerramos nuestra quinta temporada, que estamos en esta quinta temporada de compartir. Bueno, sí, por el día de hoy cerramos, entonces nos vemos ya la próxima semana. Gracias, Brian, gracias a todos los participantes. Un gustazo siempre estar por aquí en estos medios compartiendo. Y así es, yo comparto igual. Ah, no estamos haciendo nada si no aportamos valor agregado. Esa es la idea, ¿no? Y de hecho, en cada auditoría se aprende un mundo. Se aprende Exacto. un mundo. Yo estaba terminando, justo terminé de auditar y para comenzar el webinar, y en la auditoría del día de hoy vi cada cosa que yo decía, wow, he auditado 1 millón de veces este tipo de cosas y todo el tiempo uno ve algo particular, ve algo allí que es nuevo, ¿no? Algo que nos deja a nosotros también. Entonces, yo siempre digo que en los procesos de auditorías todos aportamos, porque es que si no aportamos todo no hicimos nada, ¿sí? Si nosotros no dejamos algo de valor a la organización, no hicimos nada. Y si esa auditoría a nosotros tampoco nos aportó, wow, también hay que revisarnos allí en qué fallamos, ¿sí? Entonces, nada, pues a seguir todos los días formándonos, estando allí activos en este proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces nos vemos en la próxima semana, ya saben. Chao, feliz noche. Ay, Gracias un a placer. todos. Nos Gracias, Gracias a Brian. vemos Muy todos. hasta el bien. Chao, gracias. 29, Buen hasta trabajo. el 29. Chao. Buen trabajo. Chao. Gracias.